El cardenal Müller, exprefecto de la doctrina de la fe, habla claro sobre el último documento publicado por el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, dirigido actualmente por el cardenal Víctor Manuel Fernández. El cardenal Müller habla claro sobre el documento emitido el día 31 de octubre de 2023, que era unas respuestas a un obispo brasileño. El Vaticano en ese documento abre las puertas de par en par a que transexuales y homosexuales puedan ser padrinos de bautizos y testigos en las bodas. Este nuevo documento siembra confusión y preocupación en muchos fieles católicos, y el cardenal Müller ha emitido un documento al respecto que pasamos a compartirles. La tarea del magisterio romano, ya sea del Papa directamente o a través del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, es preservar fielmente la verdad de la revelación divina. Está instituido por Cristo y obra en el Espíritu Santo para proteger a los fieles de todas las herejías que ponen en peligro la salvación y de toda confusión en cuestiones de doctrina y de vida moral. Las respuestas del Dicasterio a varias preguntas de un obispo brasileño recuerdan, por un lado, verdades de fe bien conocidas, pero por otro, también abren la puerta al malentendido de que hay lugar para la coexistencia del pecado y la gracia en la Iglesia de Dios. El bautismo es la puerta a la nueva vida en Cristo. El Hijo de Dios, nuestro Salvador y cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, instituyó el sacramento del bautismo para que todas las personas alcancen la vida eterna mediante la fe en Cristo y una vida de seguimiento de Él. El amor incondicional de Dios libera al hombre del reino mortal. El amor incondicional de Dios libera al hombre del reino mortal del pecado, que lo hunde en la desgracia y lo separa de Dios, fuente de vida. La voluntad universal de Dios para la salvación no dice que basta con profesar con nuestros labios a Jesús como nuestro Señor para entrar en el reino de Dios, mientras que nos apoyamos en la debilidad humana para evitar el cumplimiento de nuestra promesa. Esto debe ser dispensado por la santa y santificadora voluntad de Dios. La simple metáfora, la Iglesia no es una aduana, que se supone significa que el carácter de Cristo no puede ser medido burocráticamente por la letra de la ley, tiene sus límites cuando se trata de la gracia que nos lleva a una nueva vida más allá del pecado y que conduce a la muerte. El apóstol Pablo dice que antes de llegar a la fe en Cristo, todos éramos esclavos del pecado, pero ahora, mediante el bautismo, en el nombre de Cristo, el Hijo de Dios y el ungido del Espíritu Santo, hemos hecho obedientes de corazón a la enseñanza a la cual fuimos entregados. Así que no debemos pecar porque no somos los que ya no siguen la ley, ya que estamos sujetos a la gracia. Pero ya no se nos permite pecar porque estamos sujetos a la gracia. Por lo tanto, no dejéis que el pecado se enseñoree de vuestro cuerpo mortal, ni obedezcáis a sus deseos más que los hombres que han pasado de la muerte a la vida. Romanos 6:12. En la orden eclesiástica más antigua, escrita en Roma, alrededor del año 200 después de Cristo, se establecen los criterios para la administración o el rechazo, o incluso simplemente el aplazamiento, al catecumenado y a la recepción del bautismo, y exigen que todas las profesiones dudosas, asociaciones ilegales y comportamientos inmorales que contradigan se debe renunciar a la vida de gracia del bautismo. Traditio Apostólica 15:16. Santo Tomás de Aquino, citado encomiablemente en las respuestas del Dicasterio, da una doble respuesta matizada a la pregunta de si los pecadores pueden ser bautizados. Número 1. Ciertamente aquellos pecadores que han pecado personalmente en el pasado y estaban bajo el poder del pecado de Adán, es decir, pecado original, pueden ser bautizados,
porque el bautismo es instituido para el perdón de los pecados que Cristo adquirió para nosotros mediante su muerte en la cruz. Y número 2. Sin embargo, no pueden ser bautizados aquellos que son pecadores porque vienen al bautismo con la intención de seguir pecando y resistiendo así a la santa voluntad de Dios. Esto es cierto no sólo por la contradicción interna de la gracia de Dios hacia nosotros y nuestro pecado contra Dios, sino también por el falso testimonio externo que socava la credibilidad del anuncio de la Iglesia, porque los sacramentos son signo de la gracia que transmiten. En la trampa de la terminología transhumanista. Es confuso y perjudicial que el magisterio se involucre en la terminología de una antropología nihilista y atea y parezca dar así a su contenido falso el estatus de opinión teológica legítima en la Iglesia. ¿No habéis leído, dice Jesús a los fariseos, que querían tenderle una trampa, que en el principio el Creador creó al hombre y la mujer? Mateo 19:4. En verdad no existen personas transexuales u homófilas, homoafectivas u homosexuales, ni en el orden de la naturaleza creatural, ni en la gracia de la nueva alianza en Cristo. En la lógica del Creador del hombre y del mundo, dos sexos son suficientes para asegurar la existencia continua de la humanidad y para permitir que los niños florezcan en la comunidad familiar con su padre y su madre. Persona, como sabe todo filósofo y teólogo, es el hombre en su individualidad espiritual y moral, que lo relaciona directamente con Dios, su Creador y Redentor. Sin embargo, toda persona humana existe en naturaleza espiritual física, y específicamente como hombre o mujer, a través del acto de creación en el que Dios lo hizo, y en la relación recíproca en el matrimonio, en su parábola de su eterna bondad y amor trino. Y así como fue creado, Dios resucitará a cada ser humano en su cuerpo femenino o masculino, sin irritarse por aquellos que han mutilado genitalmente a otras personas por mucho dinero o que, confundidos por la falsa propaganda, han sido engañados voluntariamente de su identidad masculina o femenina. El transhumanismo, en todas sus variantes, es una ficción diabólica y un pecado contra la dignidad personal de los seres humanos, incluso si se pasa por alto en la forma del transexualismo en términos de terminología como reasignación de género autodeterminada. Para la doctrina y la práctica, la Iglesia romana estipula claramente: la prostituta, el fornicario, el que se mutila y cualquiera que haga cualquier cosa que no se diga, será rechazado del catecumenado y del bautismo. Traditio Apostólica 16. La sana doctrina es una pastoral saludable. El motivo pastoral, que quiere que los pecadores que violan los mandamientos sexto y noveno del Decálogo sean tratados con la mayor dulzura y comprensión posible, solo es digno de elogio mientras el pastor no engañe a su paciente sobre la gravedad de su enfermedad como si fuera un mal médico, pero solo si el buen pastor bromea con el cielo más por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse debido a un falso juicio propio. Lucas 15:6. Aquí también hay que hacer una distinción fundamental entre el sacramento único del bautismo, que borra todos los pecados anteriores y nos confiere el carácter permanente de estar incorporados al cuerpo de Cristo, y el sacramento repetible de la penitencia, mediante el cual son perdonados los pecados que cometimos después del bautismo. De acuerdo con el cuidado de la Iglesia por la salvación, siempre es justo que pueda,
y deba ser bautizado un niño cuya educación católica puede ser garantizada por sus responsables, especialmente mediante una vida ejemplar. Sin embargo, la Iglesia no puede dejar dudas sobre el derecho natural del niño a crecer con sus propios padres biológicos, o en caso de emergencia, con sus padres adoptivos, quienes moralmente y legítimamente ocupan un lugar. Cualquier forma de maternidad subrogada o de producción de un niño en un laboratorio como una cosa para satisfacer deseos egoístas es, desde una perspectiva católica, una grave violación de la dignidad personal de un ser humano a quien Dios ordena a la existencia física y espiritualmente a través de su propia madre y padre, por llamarlo a ser hijo de Dios en la vida eterna. Porque Dios solo edifica la Iglesia mediante la fe correcta. En relación con el sínodo sobre la sinodalidad, se utilizó a menudo la formulación bíblica: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Apocalipsis 2:11. Lo que se entiende en el último libro de la Sagrada Escritura es fidelidad a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:2. El autor de la Traditio Apostólica de Roma, de los apóstoles Pedro y Pablo, está convencido de que la edificación de la Iglesia se logra con la aceptación de la recta fe. Concluye su obra con las palabras que vale la pena considerar, porque si cada uno escucha la tradición apostólica, la sigue y la observa, ningún hereje ni ninguna otra persona podrá extraviarnos, porque las muchas herejías surgieron porque los gobernantes, obispos, no querían ser enseñados sobre las enseñanzas de los apóstoles, sino que actuaban según su propia discreción y no como convenía. Si algo hemos olvidado, amados, Dios lo revelará a los que sean dignos. De hecho, Él guía a la Iglesia para que llegue al refugio de su reposo. Traditio Apostólica 43. Hasta aquí el texto del cardenal Müller. Antes de finalizar, les recuerdo que mañana tendremos un directo con el padre Augusto Marín, quien nos explicará a todos el papel de los padrinos en la Iglesia Católica, y profundizaremos más en este documento emitido por la Santa Sede. También tendremos tiempo de contestar algunas preguntas que ustedes quieran hacer. Les dejo el enlace al directo en la descripción de este vídeo y en las pantallas finales. Muchas gracias y que Dios les bendiga.